Hoy vamos a tener un tema diferente. Vamos a hablar del libro de Habacuc. Es un libro que nos enseña mucho acerca de estos tiempos y de todos los tiempos, porque la palabra de Dios sigue viva. Este es un tema individual y le he titulado El abrazo de Dios. ¿Qué es lo que más extrañas en este tiempo? Yo creo que todos extrañamos el abrazo. Por más que digas que el abrazo virtual o vamos a darnos un abrazo virtual, pues no es lo mismo abrazar a la persona, decirle que lo quieres, que lo amas, aunque respetando la distancia con las personas que queremos. No está pasado, pero como que al principio nos daban ganas de abrazar y ¡ay! Ya no se puede. Bueno, hoy vamos a hablar del abrazo de Dios. Por ahí encontré unos datos acerca de los abrazos, de los beneficios de los abrazos. Algunos de los beneficios son estos. Reduce el estrés y la ansiedad. Reduce la presión arterial. Mejora el sistema inmune. Provee beneficios cardiovasculares. Reduce el riesgo de padecer demencia. ¿Qué dije? Secreto. Mejora el estado de ánimo. Rejuvenece el cuerpo. Relaja los músculos. Genera confianza y seguridad. Y eleva el autoestima. Todo eso nos estamos perdiendo ahora que no estamos abrazando. Por eso Dios nos dio estos brazos y podemos nosotros abrazar a las personas de alguna manera. ¿Cómo has sentido el abrazo de Dios, de papá, en este tiempo de contingencia? Vamos a orar. Hoy acudimos a ti, papá Dios, porque queremos sentir tu abrazo. Queremos sentir de muchas maneras en la forma en que tú nos amas. Extrañamos eso, extrañamos abrazar a personas, amigos, familia, iglesia, donde decíamos, vamos a levantarnos en la bienvenida y darle un abrazo a la persona que está a tu lado derecha, izquierda, y ahora nos ha faltado eso, el abrazo. Ayúdanos a valorar el tiempo y poder sentir tu abrazo en ausencia de esos abrazos que nos faltan, que nos hacen falta. Hoy quiero pedirte que dirijas este mensaje y que tu palabra llegue a nuestro corazón, pueda confirmar, afirmar, también desafiarnos en algo que tenemos que cambiar. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra mente, conoces nuestras motivaciones, intenciones. Y tu palabra sigue estando vigente hasta el día de hoy. Podemos despertarnos en la mañana y al leerla darnos cuenta que es como si nos estuvieras hablando el día de hoy. Así que hoy, más que mi voz, la voz de Pedro, hoy queremos escuchar tu voz. Dirígeme, porque hay muchas cosas que tal vez se me van a pasar, pero a ti no se te pasa absolutamente nada. Tienes el sazón perfecto para este alimento espiritual. Así que en este mensaje, mientras vamos avanzando, ayúdanos a abrazar y abrazar a otros. En Jesucristo, amén. Pues el libro de Habacuc es el que vamos a meditar en este mensaje. ¿Y qué crees? ¿Qué significa Habacuc? Y Habacuc en hebreo significa abrazar. Hoy necesitamos el abrazo de nuestro Dios. Este es el nombre de un profeta del octavo libro de los profetas menores. Ahí lo dice en Habacuc 1:1. Y este profeta no pudo ver el cumplimiento de la profecía. Lo que sí podemos ver, y ahora nosotros, es el cumplimiento de esa profecía donde el Mesías, donde Jesucristo iba a venir. Es interesante las profecías, porque en las profecías podemos encontrar la palabra de Dios reafirmándose a través de Cristo. Todo el Antiguo Testamento habla acerca de un Mesías.
y el Mesías vino a cumplir. Eso es increíble, ¿eh? Por más que haya personas que digan, no, no, yo puedo ver el futuro. Bueno, las profecías nos ayudan a confirmar ese gran poder de Dios, que todas esas profecías se cumplieron a través de este Mesías, el Señor Jesucristo. Así que el contexto del libro de Habacuc es un pueblo, el pueblo de Judá se había vuelto indiferente a las necesidades de su propia gente. Acuérdense que estamos hablando del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento tiene una característica que se complica más su interpretación. Entre más alejado esté, en este caso, del tiempo, es más difícil poder hacer una buena interpretación. Así que tiene sus desafíos. El libro de Habacuc nos muestra cómo este pueblo estaba volviéndose indiferente a las necesidades de su propio pueblo. Entonces era así como que, pues estaban ahí viendo la necesidad, y no solamente veían la necesidad, sino que eran indiferentes, y además de eso, como decimos acá en el norte, le encajaban el colmillo. Entonces viene el juicio de Dios a través de otro pueblo, el pueblo de Babilonia. Entonces Habacuc va a hablar de esa profecía, pero Habacuc es interesante porque él muestra cómo sus preguntas, sus dudas, y esto de preguntas a Dios. Así que vamos a comenzar con el libro de Habacuc leyendo los primeros versículos. Acuérdense que vamos a hablar del libro completo, es corto, así que si puedes leerlo en tu casa, adelante, léelo. Preguntas, es el primer punto. Preguntas de Habacuc. Y mira lo que dice Habacuc. Profecía y visión del profeta Habacuc. El abrazo. ¿Hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? ¿Por qué permites que vea yo iniquidad? ¿Por qué me haces espectador del mal? Solo veo destrucción y violencia. Ante mis ojos surgen pleitos y contiendas. Habacuc, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Si el profeta estuviera en la misma iglesia en la que asistimos tú y yo, tal vez regañaríamos a Habacuc diciendo, Habacuc, hermano Habacuc, cállese, que no se pregunta nada. Las preguntas no se hacen, a Dios no se le pregunta nada, no se le cuestiona. Es como un, hermano Habacuc, cállese. A Dios no se le dice nada, porque pensamos que hacer preguntas, que dialogar con Dios, con este Dios que nos muestra en la Biblia, se piensa que no debemos de expresar lo que sentimos, lo que pensamos. Pero el profeta Habacuc pregunta, y pregunta como tal. Nosotros hemos aprendido como a callarnos. No debes de tener dudas. Claro que debemos de tener dudas. Claro que tenemos que tener esta relación con Dios de mucha confianza. Ahora más nosotros que tenemos al Señor Jesucristo a nuestro lado y que nos permite platicar con Él y decirle a Dios, papá, padre. Imagínate que se acerquen mis hijas, porque tenemos una frase, antes de decirlo de mis hijas, tenemos una frase de, no le preguntes a Dios por qué. Pregúntale para qué. No le digas por qué, sino para qué. Pues Habacuc le pregunta por qué. ¿Por qué estamos viviendo esta situación? En su desesperación de cómo estaban literal comiéndose unos a otros, y más los poderosos atacando a la gente que estaba siendo oprimida. Bueno, pues si mis hijas se acercan y yo les doy una orden y me dicen, padre, ¿para qué es eso? Pues yo diría, caray, mi niña, pues algo te pasó. Porque generalmente cualquier niño, cuando tú le dices algo, te pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué no puedo ir? ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué no puedo hacer? No está mal la pregunta. En realidad es algo que la pregunta nos ayuda a establecer y seguir la conversación. Y tampoco yo le digo, porque yo lo digo, mijita, no te haga caso. No, le explico, le ayudo a comprender, si no entiende su rollo, pero le explico al menos de qué se trata. Bueno, a esa relación llegó Habacuc. ¿Por qué?
¿Por qué tanta indiferencia? Veo todo esto. Es una expresión natural que tiene Habacuc, un reclamo a Dios y le dice, ¿hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré? ¿Por qué permites? ¿Por qué me haces espectador de todo esto? Bueno, es un hombre que está hablando. Y es que las preguntas de Habacuc son tan interesantes porque nos ayudan, las preguntas nos ayudan a ponerle sazón a nuestra relación con Dios muchas veces. Las preguntas nos ayudan a poder saber qué hay en nuestro corazón. Y le preguntamos a Él y también nos preguntamos a nosotros mismos. De hecho, se conoce a Jesús más por sus preguntas que por lo que Él decía. Él preguntaba, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué quieres? Etcétera. ¿Qué quieres que haga por ti? Vamos a hablar en la próxima serie de mensajes voy a hablar de esto, de las preguntas que Jesús hace. Pero en las preguntas aprendemos. Yo he aprendido mucho a las preguntas porque es como si te echaras un taco y no le echaras salsa, ni cilantro, ni sal, ni nada. Pues está bueno, ¿verdad? Pero echarle salsita, cilantrito, cebollita, lo que tú quieras, los condimentos. Eso hacen las preguntas. En la comida podemos saborear nuestra relación con Dios. Bueno, el profeta Habacuc era un hombre que tenía esta relación con Dios. Era un profeta que preguntó y un profeta que recibió respuesta. Pero eso vamos a verlo más adelante. Observaciones. Habacuc 1:13. Observaciones, así le puse este punto. Si por la pureza de tus ojos no soportas ver el mal ni los agravios, ¿por qué soportas ver a quienes nos desprecian? ¿Por qué callas cuando los impíos destruyen a quienes son más justos que ellos? Habacuc 1:13. El profeta pudo ver por medio de una visión que el pueblo babilónico los conquistaría. Habacuc recibió esta profecía en el año 586 a.C. Dios observó la indiferencia del pueblo hacia los necesitados. El pueblo de Judá se volvió insensible a las necesidades de los pobres. Y cuando prestaban dinero, cobraban intereses altos. Ah, caray, era tiempo de COVID allá en Judá, casi 500. No. Pues hace muchos años. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto no es nuevo, los intereses. Cobraban intereses muy altos para obviamente beneficiarse de ellos y fregar al otro. Entonces Habacuc ve eso y dice, por la pureza de tus ojos no soportas ver el mal ni el agravio, ver a quienes nos desprecian. Jesús, cuando vino, estableció su propósito en su ministerio. Lucas 4:18, Nueva Versión Internacional, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a la gente que está oprimida, que está siendo apretada por los más poderosos. Habacuc está haciendo un reclamo a Dios y es honesto. Está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué nos tratas así? ¿Por qué está pasando esta situación? Bueno, era indiferencia. Es algo que desgraciadamente vamos aprendiendo. Se va aprendiendo por la falta de fe que tenemos en nuestro Padre Dios. Y Habacuc necesitaba respuestas. Señor, necesito que me digas qué es lo que está pasando. ¿Y qué creen? Dios, nuestro Padre, jamás se queda callado. Jamás. De hecho, voy a aprovechar el anuncio, digo de una vez, si me estás escuchando, si eres de la iglesia Crecer, si no eres de la iglesia Crecer. La próxima serie de mensajes me encanta, porque es algo que
que me pasó a mí, es algo que me gustaría compartir contigo. La serie se va a llamar Su Voz, no la voz México, no, es su voz, la voz de Dios. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo estar seguro de escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad? Bueno, pues Habacuc, te espero en la próxima serie. Bueno, pues Habacuc escuchó su voz tan claramente como escuchas la mía y de fondo unos pajarillos. Fíjate la respuesta. Habacuc 2, del 1 al 4. Decidí mantenerme vigilante. Decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza. Decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Escucha cuántas veces dice decidí. Porque seguir a Cristo es una decisión. Qué difícil es en nuestros tiempos tomar decisiones. Es que como está bien difícil, pues tengo que reaccionar de alguna manera para verme beneficiado yo. No, lo decidiste y sabes que esa decisión iba a perjudicar a otros. Entonces, ¿de qué hemos de culpar a otros? Bueno, Habacuc dice, decidí mantenerme vigilante, decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza, decidí no dormir lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Y el Señor, ¿qué crees? Dice el versículo 2, capítulo 2, dice, y el Señor me respondió. Así de sencillo. Y me dijo, escribe esta visión. ¿Quieres respuesta? Ahí te va, pero tienes que escribirla. Porque cuando uno escribe, cuando Dios dice que escribas, escribe. Y a este profeta le dije, escribe esta visión. Grábala sobre unas tablillas para que puedan leerse de corrido. La visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, escucha, aunque tarde, porque pensamos que a veces Dios se tarda, su tiempo es perfecto. Espera que llegue, porque vendrá sin falta, no tarda ya. Versículo 4, aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. Aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. Este es el contexto del pasaje donde habla de la fe. El justo, ¿te suena? El justo vivirá por su fe. Pero aquí el contexto es aquel cuya alma no es recta, es arrogante. Y la arrogancia es un peligro, es el peor peligro de la iglesia que puede haber. Pues llegó la respuesta de Dios. ¿Qué hizo el profeta? Escuchar la voz de Dios. Le hizo marca personal. Así como cuando en los juegos de fútbol, no, le voy a hacer marca personal. Marca personal, no te le despegues. Y Habacuc no se despegó. Dijo, quiero saber cuál es tu voluntad. Quiero saber qué es lo que tienes que decirme de todo lo que está sucediendo. Estaba deseando, ¿qué quieres decirme, Dios? Cuando un seguidor de Cristo le pide sabiduría, Dios responde. Iglesia, tenemos un Dios que sigue hablando a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de las circunstancias. El justo vivirá por la fe que tiene en este Dios vivo, de este Dios vivo. Así que llegó la respuesta de Dios y dice, mi respuesta va a llegar y no va a tardar. No va a tardar. En el momento exacto va a llegar. El cumplimiento de esta profecía va a suceder. Así que pensamos que cuando nosotros hacemos algo injusto, Dios no se da cuenta. Dios se da cuenta de lo que estamos haciendo. Dios se da cuenta de la fe que tienes. Pero la fe es práctica. La fe es un músculo. La fe tenemos que trabajarla. ¿Cómo te vas a dar cuenta del poder de Dios si lo poco o lo mucho que Dios te ha dado, te ha puesto en tu corazón,
No lo has hecho. Si das ese paso de fe, si buscas bendecir a otras personas, Dios te va a bendecir de alguna manera. En este caso, el pueblo estaba desviándose del camino de Dios. Y entonces, termino con este versículo, el abrazo de papá, el abrazo de Dios a través de la profecía de Habacuc. Dice así, aunque todavía no, es el capítulo 3, versículos del 17 al 19, dice, aunque todavía no florece la higuera. ¿Te lo sabes? Ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido su cosecha. Aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales, yo me alegro por ti, Señor. Me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Tú, Señor, eres mi Dios y fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como de cierva y me haces andar en mis alturas. Habacuc 3. Ahora sabemos que Cristo lo es todo, pero la conclusión de Habacuc fue esta. Aunque todo falte, aunque las cosas se vean muy mal, aunque todo falte, a lo mejor te está faltando a ti, a lo mejor estás pasando una situación compleja. Por eso el salmista, el Habacuc dice esto, ¿no? Aunque todavía no florezca la higuera, ni haya nada, aunque no sé de qué lado estás, pero abrir el refri y no verlo igual, el trabajo, ver que se acaban los contratos, en negocios, cerrando sueños. Hoy hablaba la semana pasada con un amigo y dice, voy a tener que cerrar un negocio que me gustaba mucho, lo disfrutaba, pero ya no queda de otra y sé que lo tengo que hacer. ¿Hay que buscar alternativas? Sí, pero aunque las cosas se pongan difíciles, tienes el abrazo de papá, tienes el abrazo de este Dios. El llamado de la iglesia es dar a conocer a este Dios vivo en una sociedad con deseos de ser abrazados por el cuerpo de Cristo, de la necesidad que vemos a nuestro alrededor. Sí, hay una necesidad de ser abrazados, pero hay una necesidad de abrazar la tripa de alguien, ¿no? Cuando hay hambre, la necesidad de abrazar a personas que están pasando por una necesidad difícil en este momento. Tú y yo tenemos privilegios de poder abrazar a una sociedad que necesita ver a un Padre real, a un Dios real. Las injusticias sociales son el pan diario en nuestro tiempo. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, debe tener la misma misión, el mismo propósito que el Señor Jesús. Darle libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos y dar las buenas nuevas a la gente que lo necesita. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión como iglesia. No solamente llevar un mensaje, sino bendecir con lo que tenemos, con lo que tienes en tus manos, con lo que tienes, con lo que Dios te da, con lo que tú puedas hacer. Tú sabes en qué lo puedes y qué puedes hacer por las demás personas, pero estoy seguro que lo puedes hacer. Así que, ¿cómo estamos siendo los brazos de Cristo en esta sociedad? ¿Cómo podemos ser adoradores en espíritu y en verdad? ¿Cómo podemos ser adoradores que podamos de realmente ser una iglesia que abraza? Estamos viendo una situación diferente como iglesia. Ahorita las iglesias, pues muchos de ustedes saben, seguimos sin reunirnos de manera física. Ha habido muchas formas. Me sorprende la estrategia o este deseo constante, y está bien, ¿no? de buscar formas de cómo juntarnos. Pero nos ha faltado, creo yo, como iglesia, decir de qué manera podemos ayudar a otras personas. ¿Cómo podemos ser bendición para otros que están en necesidad? Y cómo ser esos brazos de Dios
que puede abrazar a la sociedad a través de un mensaje profético de parte de Dios y decirle a las personas, hey, Dios está aquí, Dios no tarda, su promesa no tarda y aquí estamos. Y aunque la situación esté compleja y esté difícil, la promesa de Dios no tarda y yo soy parte de esa promesa, que podamos ser parte de ese ministerio de Jesús. Ese es el gran desafío que tenemos como iglesia en estos tiempos de COVID, ser los brazos de Jesús, ser esa iglesia, ser el cuerpo de Cristo, abrazando a otros. Procuramos como familia, ahora más que otras ocasiones, cuando nos levantamos, darnos un abrazo. Así, olor a cama y todo, un abrazo. Cuando se levantan mis hijas, Alisa, Sofía, mi esposa, obviamente, procuramos darnos un abrazo. Disfruto mucho esos abrazos, lo disfruto. Un día se levantó mi hija Lisa y la abracé y siempre, pues, cuando la abracé a ella y, qué rico papá, ¿no? Pues sí, también, siento padre abrazarte. Pero la pequeñita, la chiquita, se despertó un poco más tarde y yo tuve que seguir con mis actividades, me puse a hacer ejercicio y pues, me puse a hacer ejercicio y obviamente empecé a sudar. Entonces en eso se despierta la chiquita. Y como que me quiso dar un abrazo, pero vio que estaba sudado. Y dijo, como todas las mujeres, mejor no. A la vuelta, chao. Y le dije, no, vamos a hacer algo. Porque me dijo, te quiero abrazar, pero pues, estás apestosillo. Bueno, no estaba apestoso, estaba sudando. Entonces me acerqué con ella y le dije, vamos a hacer algo. Le dije, Alisa, párate. Quiero que cierres tus ojos, Sofía. Y ahora, Alisa, abraza a tu hermana. Entonces Sofía cerró los ojos. Iba a decir cerró los brazos, pero no, cerró los ojos. La abrazó a Alisa y yo estaba hablándole de cerca y le dije, hija, te amo, me da mucho gusto que te hayas despertado. Así que este abrazo que te está dando Alisa es como si fuera yo mismo. Así que le dije a Alisa, dale un abrazo así apretujado como se los doy. Y entonces yo estaba diciéndole esto a Sofía. Y ya como que volteé y su carita así de que, bueno, pues no está tan mal, ¿no? El abrazo. Bueno, creo que podemos hacer eso. Hay dos cosas que podemos hacer. Tal vez en este tiempo no has sentido el abrazo de Dios y tienes muchas preguntas, y no sabes qué hacer, y Dios, ¿hasta cuándo? ¿Qué va a pasar? Tal vez has visto injusticias, tal vez has visto situaciones que te molestan y dices, Señor, ¿hasta cuándo va a pasar esto? Tal vez estás en una situación difícil y dices, Señor, pues ya no hay comida, no tengo vides, pero sí tengo un refri y tengo una alacena y no hay. Sí hay en los supermercados, pero no tengo yo para cómo proveer. No sé cuál sea tu situación, o tal vez seas una persona que está batallando ahorita en el trabajo y se ha disminuido los ingresos familiares y empiezan las dudas. Bueno, dos cosas. Una, sé una persona sensible donde puedas saber a quién abrazar de parte de papá Dios, a quién puedes abrazar. Y la otra es que siente el abrazo de Dios, siente el abrazo de papá, que puedas sentir ese abrazo y puedas sentir su amor. Si no lo has sentido en este tiempo, yo estoy seguro que lo has sentido de vez en cuando, pero si no lo has sentido, cierra tus ojos y dile, papá, quiero sentir tu abrazo. Y tal vez no has abrazado a otras personas, pero puedes recordar, así como lo quise con Sofía y Elisa, abrazar a alguien y recordar a otra persona, no sé. El punto es que cierra tus ojos y trata de pensar en este abrazo de papá Dios, este abrazo que quiere darte a través de su palabra y su respuesta. Sé que el mensaje que da Habacuc es diferente en nuestro contexto en algunos aspectos, pero sé que Dios trabaja y que su palabra obra con poder. Y si tú lees esta profecía, estoy seguro que Dios te va a hablar, si la lees completa, el libro de Habacuc. Pero en este momento, si tú sientes, deseas ser abrazada por Dios, por papá Dios,
Cierra tus ojos y déjame orar por ti. Que tu Espíritu Santo sea quien nos abrace en medio de injusticias, del desorden social, de preguntas, de dudas, de buscarte con amor, con pasión, de las carencias. Queremos sentir tu abrazo, queremos sentir tu amor, queremos sentir tu poder, no haciendo milagros, porque los haces, pero más bien algo tan simple, papá, que nos ayudes a sentir ese abrazo y que podamos descansar. Y así cuando abrazamos a alguien, hacer algo así como ese abrazo con el hijo pródigo que llegó con su papá y lo abrazó. Estoy seguro que respiró, exhaló y dijo: he llegado, estoy con papá. Y eso es diferente. Hay seguridad, hay amor, hay perdón, hay bendición, pero también hay corrección de parte de Dios. Ayúdanos que en ese abrazo puedas hablarnos, motivarnos y darnos la oportunidad de corregir lo que no está bien y seguir caminando a través de esta contingencia como iglesia y abrazar a otros como parte del cuerpo de Cristo. Todo esto te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.